Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a empezar. Vamos a comenzar declarando. Tomen sus Biblias, sosténganla. Esta es mi Biblia. Esta es mi Es Biblia. la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de y vida no de muerte, y no de muerte. de riqueza De riqueza y no de pobreza, y no de pobreza. de salud De salud y no de enfermedad, y no de enfermedad. porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la con el- promesa. con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre fructífera viva, fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta. mi corazón está Mi dispuesto. corazón está dispuesto. Nunca más ser el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, Nunca. nunca, Nunca. nunca más Nunca más ser el mismo. ser el mismo. Amén. 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 Romanos capítulo 9. Ahora vamos a leer primero y luego la semana pasada nos quedamos en la introducción. La palabra no nos deja, muy pocas realmente son los misterios entre comillas de Dios. Y en las cosas importantes, Dios no se hace el misterioso, es muy claro. No nos deja lugar a especulación o a error. Y respecto a Israel, la postura que nosotros debemos tener tampoco la deja la especulación. Uno de los primeros enemigos que tuvo la iglesia en sus inicios fue el Israel en la carne. Pablo va a usar muchas metáforas, va a usar la metáfora de Isaac e Ismael. Ahora tú anda, dile a un judío que él es Ismael y o sea, si no te apedrea, no, pero no, mucha gracia no le va a hacer, pero Pablo lo describió, usó esa figura. O diles que son hijos de Agar y no de Sara. Lo mismo. Y Pablo usa esas figuras para dejar en claro cuál es nuestra posición. O sea, nosotros con Israel debemos de tener la misma posición que tuvo Isaac con Ismael. ¿Se entiende? Esa es nuestra posición. Vamos a entrar de lleno al capítulo 11, pero vamos a revisar esto que hablaba ya en el capítulo 9 respecto a Israel. Capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, anatema, maldito, merecedor del fuego del infierno, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne,
vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, no es tampoco que, no, ellos son basura, hermano. No. No es tanto así. Sí, en la carne tendrían de qué jactarse, tienen credenciales, pero el tema es ese, en la carne. Y ya en el capítulo 8, si algo nos dejó en claro, y es más, ni siquiera es una interpretación, lo dice literalmente, es que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque el vivir en la carne es enemistad contra Dios. O sea, no puedes agradar a Dios, no solo no puedes agradarlo, sino que te vuelves enemigo. Y es lo que terminó pasando con ellos. O sea, ellos se quedaron en la gloria en su carne y se pusieron en una posición de adversarios con Dios, se pusieron como enemigos de Dios. Si esto, de nuevo, no lo dice algún renombrado antisemita, lo dice Pablo, que él mismo está diciendo, yo quisiera ser arrojado al fuego con tal de salvar a mis parientes, a los de mi nación. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado. Pero ¿por qué pasó eso, hermano? ¿Por qué si ellos eran el pueblo de Dios? ¿Por qué terminaron perdiéndose? Porque usted nos ha dicho eso, que están perdidos, sí. Entonces, ¿cómo así? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí comienza aclarando un detalle que a veces no se tiene en consideración. El Israel de Dios nunca fue toda la nación. Siempre fue un remanente, un pequeño grupo que permanecía fiel a Dios. En tiempos de Elías, 700. De los millones de habitantes que formaban el reino de Israel, 700, nada más, eran los que no habían inclinado su rodilla ante Baal. El resto, todos se habían perdido. Y por amor a esos 700, Dios seguía bendiciendo y protegiendo a toda la nación. No cree, hermano, no crees. Ándate, retrocede un poco y analiza la conversación que tiene Dios con Abraham cuando intercede por Sodoma. Iba a perdonar a Sodoma, a Sodoma, si habían 10 justos ahí. Y te aseguro que si Abraham seguía bajando la cantidad, Dios seguía dando la misma respuesta. Pero Abraham se quedó en 10. Muchos especulan, muchos tratan de por qué Abraham lo paró en 10, por qué no siguió. Yo creo que no es tan difícil. O sea, cuando Lot se aparta de él, Lot se va con una cantidad de rebaño y de siervos similar a la de Abraham. Lot tenía casi la misma riqueza de Abraham. Cuando Abraham va a rescatar a Lot, arma un ejército de criados de 300 personas. O sea, Abraham tenía 300 hombres trabajando para él. No era un pequeño empresario, era un mediano, tal vez gran empresario. Una empresa, un lugar donde 300 personas dependan de ti, no es poco. Y Lot se supone que tendría la misma cantidad. Digo, Abraham se imaginó, bueno, Lot se fue con 300, ya que en Sodoma en este tiempo se había distraído, algunos se habían apartado, bueno, 150, 100, 50, 20, ya al menos tendrá todavía ahí 10, ¿no? Pero ni 10, ni 2, porque ni sus hijas, pues sus hijas se habían empapado de todo el pensamiento de Sodoma y Gomorra, como después lo van a demostrar. Ni qué hablar de sus yernos y su mujer. Salada era la mujer.
No, ni 10. O sea, yo creo que Abraham estaba imaginándose el peor de los casos, que quedaban 10, no quedaban ni 10. Pero entonces, sí, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y acá te lo voy a explicar, por si alguien está sospechando. ¿Cómo? Pero ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ya les dije que no tengo el número exacto ahorita, pero Abraham tuvo al final 8 o 9 hijos. Porque primero engendra a Ismael con Agar, después nace Isaac. Pero después de que Sara muere, 40 años después, Abraham se vuelve a casar y engendra varios hijos. Por lo que Abraham realmente llega a ser padre de naciones, no de un solo pueblo. No solamente fue padre de Ismael y de Isaac, sino muchos otros pueblos salieron de los lomos de Abraham. Bueno, no exactamente de sus lomos, pero es una forma delicada de decirlo, ¿no? Salieron de Abraham. Habría una forma más específica, pero no. Vamos a decir de sus lomos. Pero no todos, a pesar de venir de él, eran considerados su descendencia. ¿A quién se contó como su descendencia? Solo a uno. De los 8 o 9 hijos que tuvo, solo uno se contó como su descendencia. Solo uno fue el hijo de la promesa. Solo uno fue el hijo que vino por la voluntad del Espíritu, y fue el que tuvo con Sara. Los otros, tanto el hijo con Agar, como los hijos que tuvo con la segunda esposa, no fueron contados. Tanto así que antes de Abraham partir, antes de morir, los manda lejos. Los manda y algunos todavía no llegaban a ser mayores, pero los manda con una buena fortuna lejos, para que no haya choques luego con Isaac, para que no vayan a haber algún conflicto, algún celo, nada. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, incluso sabemos que Isaac tuvo 2 hijos y solo de uno de ellos se contó la descendencia, porque Esaú también terminó apartándose. El linaje de Esaú, que iba a ser Esaú en lugar de Jacob. Hoy hablaríamos de Esaú, no de Jacob. Pero Esaú vendió eso por un plato de lentejas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, tengamos esto presente cuando observemos o cuando interpretemos nuestra posición respecto a Israel, porque allí viene la confusión. Y muchos creen de que Dios tiene 3 formas de tratar con la gente, ¿no? Que su trato con los judíos es muy aparte, y su trato con los judíos es que él tiene un trato aparte con los judíos, que ellos, no sé cuál es la explicación que pueden dar los hermanos. O sea, un judío que no ha recibido a Cristo como Señor, ¿dónde piensan que va? ¿Al paraíso, al seno de Abraham? ¿Dónde piensan que va?
Pero la palabra es clara. Jesús habló de dos lugares que estaban, contó una parábola de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, y esos dos lugares existían, estaban abiertos, estaban disponibles, pero hasta el día en que Él murió en la cruz. Recuerden que Él dijo algo, muchos a veces no lo ven así. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ningún ser humano había ido ante la presencia de Dios hasta el día en que Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadie fue a la presencia de Dios directamente? ¿Por qué ningún ser humano pudo entrar a la presencia de Dios? ¿Por qué todos los de la antigüedad, David, Abraham, Isaac, Jacob, por qué no podían ir directamente a la presencia de Dios? ¿Por qué tenían que estar allí en el seno de Abraham? ¿Por qué tenían que estar esperando? Por el pecado. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y todos los que nacieron y vivieron antes que Él llegase a este mundo y muriera en la cruz, estaban en ese lugar esperando que Él llegue y que Él abra el camino. O sea, es como cuando vas a viajar en avión y estás en sala de espera ahí, ya estás con tu boleto, o sea, simplemente estás esperando que el capitán llegue al avión, lo pongan y subirte la manga y entrar, nada más, pero ya estás. Era igual. Todas esas personas estaban esperando simplemente a Él, su aparición. Pero después que Él apareció, fue y les predicó, y eso está también en la palabra, que Él descendió a las partes más profundas de la tierra y predicó ahí. ¿A quiénes creían que les predicó? ¿A los que estaban al otro lado, en el Seol? Hay gente que piensa eso, que Jesús estuvo predicando ahí en el infierno. ¿A quién creían que le estaba predicando? ¿A los demonios? ¿A los que habían muerto en sus delitos y pecados? ¿A los que conscientemente habían desobedecido a Dios? ¿Qué le dijo al ladrón a su lado en la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algunas escuelas que enseñan de que esos 3 días y 3 noches que Jesús estuvo en el centro de la tierra, estuvo en el Seol, siendo torturado y peleando allí con los demonios. Lamento decepcionarlos. Sé que hay gente que tal vez de niño no hubo el presupuesto en casa para comprarles un PlayStation, un Atari, y su imaginación ha quedado un poquito frustrada allí y luego empiezan a alucinar cosas cuando vienen al cuerpo de Cristo. Y sí, ya sé que me van a tirar harto hate por lo que estoy diciendo, pero o sea, no tengo otra explicación. Y entonces, donde se andan viendo demonios, miren, no estoy ridiculizando eso porque particularmente, y los que me conocen ya les he comentado que sí, yo he visto ambas cosas, he visto demonios y también he llegado a ver ángeles. 2 visiones muy diferentes, pero se viste. Ahora, pero sé que es algo muy... Dios en su bondad no permite que los veamos 24/7, pues. Porque andar consciente de todo esto 24/7, nuestro cerebro no está diseñado para eso, está diseñado para otra cosa. ¿Ok? Pero Dios es bueno. Conozco personas que tienen ese don y sé la lucha que tienen. No les gusta seguido ver esas cosas. Luego aprenden ya más o menos a que el espíritu del profeta se someta al profeta y que ellos pueden manejar esto, ¿no? Que Dios no les envíe este tipo de dones de ver para traumarlos, para que anden asustados, apeligrados. No es para eso, es
para hacer bendición, es para poder observar y para que cuando ven algo desagradable, que lo cancelen, oren en contra de eso. Y cuando vean algo bueno, pues bendigan. O sea, aprendan a manejar eso. La mayoría de nosotros, nadie está 24/7 consciente del mundo espiritual. Debe ser suficiente con lo que sabemos en la palabra. Estamos en una guerra, estamos bajo ataque. El enemigo que tenemos no es que quiere venir y un ratito hacernos sentir mal, no, él vino a robar, matar y destruir. Ese es su plan. Y si nosotros le abrimos puerta y se lo permitimos, es lo que va a lograr. Por eso se nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Esa es la forma de vencerlo. Con la espada, con la fe. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, no, Dios es injusto. No, es que Dios no puede ser injusto si Él se está moviendo según las leyes y preceptos que Él mismo ha dado, por ser Dios. Entonces, Dios es bueno y ciertamente siempre hay una razón y un motivo detrás de cada cosa, pero Él como Dios no tiene la obligación de decirlo. O sea, algo que tal vez a los hijos no les gusta mucho cuando son chicos, ¿no? Pero si tu padre te da una orden, no está en la obligación de explicarte por qué te lo está diciendo. En algún momento seguro te va a decir: mira, haz esto por esta y esta razón. Pero hay momentos en los que simplemente percibe algo y te va a decir: ¿sabes qué? No vayas para allá o no hagas esto y... No, ¿pero para qué? No importa. O sea, si te lo está diciendo, obedece. Dios se mueve según sus preceptos, y nuestros preceptos es su soberanía. Entonces, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No tengo por qué decir, no tienes por qué saber. Ahora, no es un misterio tampoco, porque tal vez ahí se lo está diciendo y Moisés todavía no termina de entender todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad, ¿no? Todas las cosas respecto al carácter de Dios. Nosotros, a estas alturas del partido, un poquito más de información hemos ido teniendo, y entonces entendemos de que Dios tiene ciertas características. Una de ellas es que es omnipresente, quiere decir que puede estar en todo lugar en simultáneo. No es que una oreja está por aquí y un ojo está por allá, no, todo Dios, su persona, toda la deidad puede está aquí en medio de nosotros, no puede, está. La palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está en medio, así que Él está aquí. Y al mismo tiempo está en cada congregación que en estos momentos estén reunidos, o donde estén 2 personas en un restaurante hablando de Él, está allí con ellos, todo Él. Y no está abrumado, no está confundido, no está ahí. ¿Qué dicen? No, pues es que ya me están distrayendo. No. Él puede estar tomando conciencia. Y así como tiene esa capacidad de no estar limitado por el espacio, porque Él es un ser fuera del espacio, Él creó el espacio, Él tampoco está limitado por el tiempo.
Él crea el tiempo. Él vive en un círculo de eternidad. Un círculo no tiene punto de inicio ni punto de final. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a ver todo dentro de una línea de tiempo, con un punto de inicio y un punto final. Pero lo que vemos simplemente es una parte de todo el círculo. Entonces, Él está presente y es tan real hace 2000 años en la cruz de Cristo, como estando aquí con nosotros, como en este mismo instante en simultáneo estando con Abraham a punto de ofrecer a Isaac, como estando con Adán en el paraíso. ¿Se entiende? Él ya sabe qué es lo que va a pasar. Cuando Él habla del futuro, no es que Él está tanteando y atinando. Me parece que va a ser. No, ya estuvo allí, ya vio qué pasó. Entonces cuando dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, aunque no habían nacido ni habían hecho nada todavía, es porque Dios ya sabía quién iba a ser Esaú y quién iba a ser Jacob. Y que aunque Jacob no era perfecto, ni era un poquitín tramposo, amaba la promesa, vivía por ella, la anhelaba, la atesoraba, mientras que Esaú no le importaba, porque Esaú confiaba en su fuerza, en su capacidad, en su valor. Isaac, con buena intención, seguramente lo elogiaba sus capacidades, sus habilidades, seguramente de nuevo con buena intención. Pero lo que acabó pasando es que Esaú confiaba mucho en su capacidad, en su habilidad. Y entonces no veía urgente, no veía tan necesaria esa promesa. Él lo podía hacer. Él podía liderar. Mientras que Jacob la anhelaba, la amaba. A pesar de sus defectos, él amaba esa palabra. Era celoso para ella. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? No, Dios no puede ser injusto porque Él no va en contra de la ley. Pero Él es quien da la ley. Bueno, pero no va en contra de ella, pues. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Ah, qué cómodo. No, nunca rompe la ley si Él mismo la dio. Pero bueno, o sea, ¿quién más la podía dar? ¿Quién más iba a darla? No hay injusticia entonces. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Y acá nos explica por qué no hay injusticia, ¿no? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Entonces, ¿por qué va a ser injusto si está haciendo exactamente lo que él dijo que iba a hacer? Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, Dios tiene misericordia de todos. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Oye, pero si al final él está haciendo esto. Y aquí lo que estábamos hablando la semana pasada. Pasa que gran parte de lo que nosotros manejamos del Antiguo Testamento no viene directamente del Antiguo Testamento en hebreo. Viene de una traducción que se hizo al griego, llamada la Septuaginta. De allí es que se empezó a traducir en el Antiguo Testamento. Ahora, como lo he explicado en algún momento usando la palabra Cristo, hay muchas cosas respecto del hebreo que los griegos no entendían, porque en su cultura no se practicaban.
Y sobre todo en cosas, hay que entender, esto afecta mucho el tema de Dios. Porque uno era el Dios que Israel conocía y otros eran los dioses que los griegos conocían. Si han leído un poquito de mitología o están un poquito enterados, saben que los dioses que los griegos conocían estaban loquísimos. No eran dioses como nuestro Dios, un padre amoroso, bueno, no, sus dioses eran egoístas, eran celosos, manipuladores, tomaban partidos, y si alguno de ellos lo agarrabas en mal momento, te la juraba de por vida, o sea, eran como los humanos, pero la peor versión. Eran narcisistas, egoístas, manipuladores, psicópatas, estaban loquísimos. Y entonces, hablarles a los griegos de ciertas cosas ellos no las asimilaban. Por ejemplo, el sacrificio que ofrecía Israel era un sacrificio expiatorio. Era para quitar el pecado, para librar la culpa. ¿Ustedes creen que alguno de los dioses griegos hacía eso? ¿Que gratis les iban a dar perdón? No. Los griegos no conocían la expiación. Ellos tenían otra palabra más acorde a sus dioses. Ellos no tenían sacrificios expiatorios, ellos tenían propiciatorios. En el sacrificio expiatorio es el amor de Dios el que le permite al hombre ofrecer, en este caso un animal inocente, en pago por su culpa. O sea, es un Dios que no quiere que el hombre muera y le da esa opción. En la cultura griega, el sacrificio propiciatorio era el hombre apaciguando la ira, ¿le suena conocido? Apaciguando la ira de su Dios por medio de sacrificios. Porque sus dioses sí, se deleitaban con el derramamiento de sangre. Dios fue muy claro respecto a lo que él realmente veía en los sacrificios, ¿no? Él dice en la palabra que no le agradan. Búsquenlo, se lo dejo de tarea. Pregúntenle a Dios. O sea, él le permitió a Israel ofrecer sacrificios, sí, pero ¿a él le agradaban? ¿A él le agradaban los sacrificios? No, era la oportunidad que les daba para no morir, que ofrezcan una vida distinta, pero no es que a él le agradaran. No le agradaban. O sea, pensemos, un Dios de amor que cuando creó a los animales los vio y dijo que era bueno. O sea, se alegró, se gozó de verlos. Y después verlos allí degollados, no era algo que le agradara. No le agradó tomar a esos dos animales y quitarles la piel y para hacerles túnicas para Adán y Eva, pero lo hizo porque era necesario hacerlo. Pero no es que él se deleitó ahí viendo cómo chorreaba la sangre, no. Cosa que sí pasaba con los dioses de los griegos, ¿no? Que ya sabemos, bueno, spoiler a los que no vieron esa enseñanza, pero los dioses griegos pues eran ángeles caídos o demonios, ¿no? Eso es lo que adoraban los griegos. Haciendo corta la historia, si quieren verlo después ven en la palabra, se puede estudiar eso. Entonces sí, ellos claro que se alegraban de ver cómo la creación de Dios era destruida, pero no es algo de lo que Dios se deleitara particularmente. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, no es directamente, la mayoría de estos textos se traducen desde una perspectiva imperativa o ejecutiva, haciendo parecer que Dios hace estas cosas, pero cuando vas al original, los verbos no están ni en imperativo ni en ejecutivo, sino que están en permisivo. O sea, no es que Dios lo hace, es que Dios permite que ocurra. Y no es un misterio por qué Dios lo permite, pero ¿por qué lo está permitiendo? Tenga en cuenta que este planeta le fue dado al hombre. Este planeta y todo lo que hay en él le fue dado al hombre para gobernarlo.
Y el hombre se lo entregó en bandeja a Satanás. Entonces Dios ha tenido que permitir muchas cosas porque el hombre las permitió. Ha tenido que permitirlo respetando la voluntad y la autoridad que le dio al hombre sobre este planeta. Pero claro que eso no lo hacía feliz y no se conformó, por eso se empezó a trabajar para traer al Salvador, para traer al Mesías, que dijo claramente que él vino a salvar lo que se había perdido, no solo al hombre, todo el planeta y lo que había en él. Por eso lo que leíamos en Romanos, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, y que la creación misma gime aún y aún está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Como en su ADN, en su programa fue puesto que iban a ser gobernados, liderados por el hombre, están esperando que el hombre se levante y los haga libres de la esclavitud en la que están ahora. Por eso, paréntesis, es mucho más fácil echar fuera demonios o ejercer liberación sobre animales, sobre plantas, que sobre personas. Los animales pueden ser poseídos por demonios, ¿no? Claro que sí. Lo bueno es que como ellos no tienen espíritu, esto no ocurre voluntariamente. Ellos han sido sujetados a vanidad. Y así como fácilmente un demonio puede venir y entrar en su cuerpo, fácilmente también pueden salir. Es tan complicado creer de que los demonios puedan entrar en los cuerpos de unos animales. Anda en el Evangelio y fíjate dónde mandó Jesús los demonios que estaban en el Gadareno. ¿A dónde los mandó? A los cerdos, a los animales. Sí, pueden entrar. ¿Y por qué los mandó ahí? Porque ellos le pidieron. Déjanos entrar a los cerdos. Bueno. Pero así como no tienen voluntad para ser poseídos, así es fácil liberarlos. Entonces cuando... Yo sé que si han estado por algunos lugares movidos, ¿no? Lugares donde en este lugar hay mucha delincuencia, y pasas y ves grupos de perros moviéndose así como pandilleros, ¿no? Todos así, y ven un perro entre todos y caminando así todos agresivos, y se siente algo cargado. Bueno, no es tan complicado, puedes echar fuera, porque como ellos no han permitido esto, también es fácil echarlo. Bien, para una liberación, los demonios no son el problema. La palabra dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios no son el problema. Si tú usas el nombre de Jesús, ellos van a obedecer. No, hermano, pero por ejemplo ese demonio del que habla la Escritura, que fue un hombre llevando a su hijo y ellos no pudieron echarlo fuera, y después Jesús vino y lo echó, y ellos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe, pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Y entonces ahí otra cosita, vamos a aplicarla rápido. ¿Este género de qué? ¿Ese género de demonios? ¿De qué les estaba hablando Jesús? ¿De los demonios o de la fe? Ellos le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, y Jesús les responde, por vuestra poca fe. ¿De qué les está hablando? De fe. Y continúa, pero este género, ¿qué género? De fe. Este tipo de fe no sale, no crece, no aumenta, sino es con oración y ayuno. Ahora, ¿qué tipo de oración? Comunión. Ya dije, la oración de petición no debe ser larga. Pero Jesús oraba por horas, hermano. ¿Y tú crees que se la pasaba pidiendo? Se la pasaba adorando. Se la pasaba agradeciendo. Es más el tiempo que debemos estar haciendo. Y realmente cuando conoces a Dios, ¿no les pasa a veces que cuando están adorando les queda corto el tiempo? Que cuando se conectan al Espíritu quisieran seguir y hay que cortarla. Es que hemos sido creados para eso, y ese es el tipo de comunión que Dios quiere tener con nosotros. Ese es el mayor tiempo que debemos estar.
Ahora, ayuno. Bueno, antes no ibas al mercado y comprabas tus fideos, tu arroz, todo para preparar, y la comida la tenías en una hora, ¿no? O en media hora, según lo que cocinara. No, pues antes si querías cocinar algo tenías que ir, agarrar el animal, matarlo. O sea, no era una hora, no era media hora, eran varias horas del día que te ibas a dedicar a eso. Entonces, cuando habla el ayuno es para evitar todas esas 3, 4, 5 horas que te ibas a dedicar en preparar el alimento. Ese día no te ocuparas de ello, simplemente te ocuparas en estar en comunión con Dios. Cogieras esas 5 horas que las ibas a usar en algo legítimo, en algo bueno, en algo correcto, pero que las usaras en lugar de alimentar tu cuerpo con el alimento físico, con el alimento espiritual. Y entonces todo tu ser entendiera que la palabra le era tan necesaria como para sostenerse como el alimento, ¿no? No solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de boca de Dios. Eso él mismo lo dijo. Ese género, ese tipo de fe, ese tipo de confianza se forjaban, crecían, se desarrollaban con la oración y ayuno. Ese tipo de dependencia. Es comunión. ¿Tiene algo de malo ayunar? No tiene nada de malo. Solamente puedes llegar a ello ayunando. Es que si tu ayuno solo va a ser una huelga de hambre, no es ayuno. Si tu ayuno solamente es no comer, no es esa la idea. La idea es que ese tiempo lo pases en comunión con Dios. Si no vas a poder pasarlo en comunión con Dios, come nomás, hermano. Come, almuerza, desayuna. Algún rato cuando tengas el día para ti, bueno, puedes hacerlo. No te sientas mal si no lo haces. Si por motivo de trabajo o algo no tienes esa oportunidad de disponerle varias horas, porque el principio era ese, como te digo, el principio era que no hicieras otras cosas, sino que estuvieras en comunión con Dios. Hermano, yo solo puedo hacer eso en la noche. Bueno, entonces ayuna de noche. Hermano, o sea, si tienes que trabajar en el día y en la noche, dedica ese tiempo a la comunión. Si quieres consagrar un ayuno, hazlo, ¿no? Pero ya desayuné, pero bueno, como te digo, en la noche en lugar de cenar y ocupar eso, te tomas tus 3, 4, 5 horas de largo en estar en la palabra, en estar alabando, adorando. Va a ser un ayuno mucho más fructífero y beneficioso que hagas una huelga de hambre desde la 1 hasta las 6 de la tarde, pero si vas a estar en el trabajo y haciendo otras cosas, mejor ayuna desde las 6 de la tarde hasta que te acuestes, si en ese rato vas a estar en comunión con Dios, es mejor eso. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Nosotros somos los vasos de misericordia. ¿Y quiénes son los vasos de ira, hermano? Son los del mundo, ¿verdad? No. Ya alguna vez lo hemos enseñado y tal vez luego de Romanos, aunque luego de Romanos quiero seguir con Corintios. Pero más adelante en algún momento repetiremos la enseñanza esta de ángeles y demonios. Si no, si quieren verla, está en el canal de YouTube. Explicando de dónde salen. Pero voy anticipando spoilers, ¿ya? Ningún ser espiritual se transforma en otra cosa, ¿ya? Las personas cuando mueren no se convierten en ángeles. Los seres humanos son seres humanos, los ángeles son ángeles, ¿okay? Y los ángeles cuando caen no se convierten en demonios, ¿ya?
Los ángeles cuando caen se convierten en ángeles caídos. Y entonces los demonios, ¿de dónde salieron? Buena pregunta. Los demonios eran unas razas de seres que habitaban la tierra. Son seres espirituales que tenían un cuerpo físico. No eran seres humanos, pero seguramente eran similares. Tal vez más bajos, más grandes, no sé. Pero habitaban la tierra y toda esa creación fue gobernada por Lucero, más conocido hoy en el mundo del Lampa como Satanás. Todos ellos habitaron la tierra, formaron reinos. Esto está en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Formaron reinos, naciones, fueron gobernados por Lucero hasta su caída. Él destruyó a quienes no se unieron a su rebelión, la mayoría lo hizo, y al final todo lo que quedó en el planeta cuando él empezó a ascender fueron rebeldes. Hay personas que entienden mal la escritura y muchos se creen de que Satanás estaba ahí en el cielo y que de allí él se revela y es arrojado. No, hermano, estudia bien. Él fue creado para gobernar la tierra. Su destino, su gloria, el deseo de Dios para él, el perfecto deseo de Dios para él es que sí, al final él terminara junto a él en el cielo. Pero no esperó, no tuvo el entendimiento para hacerlo y al final fue arrojado. Muchos creen que fue una gran batalla, que se pelearon porque leen lo que está en Apocalipsis y entienden de que está hablando de la rebelión de Satanás. No, hermano, no es exactamente eso. Satanás estuvo aquí se rebeló, sí incitó a una parte de los ángeles a que se rebelaran con él y todos empezaron pues, su viaje. Ahora, algo que nos permite ver esa parte de Isaías 14 y Ezequiel 28. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. Algunos tips. Él no sabe lo que estás pensando. La única forma en que se entera qué es lo que hay en la mente de la gente es cuando lo habla. De la abundancia del corazón, habla la boca. Es la única forma en que él sabe qué es lo que hay dentro de la gente. Si él te bombardea con pensamientos de temor y nunca salen por tu boca, él no se entera si tú le prestaste atención, si te entró por un oído, te salió por el otro, no sabe qué pasó con eso. No tiene forma de saber. Él solo se entera de lo que sale de tu boca. Luego, él es muy sabio y muy astuto, pero no en todo. Bueno, es muy inteligente, fue lleno de sabiduría de ciertas cosas. De música, sabe un montón. Sabe un montón. Pero de astronomía, no tanto. Ojo, astronomía, no astrología. Astronomía, o sea, las galaxias, no tanto. Porque al estar en la Tierra, él pensaba que la presencia de Dios, la gloria de Dios que aparecía sobre las nubes cada vez que la tierra levantaba esa ofrenda de alabanza que él dirigía, como él la veía aparecer sobre las nubes, él creía que le bastaba con llegar a las nubes y ya, ahí estaba Dios, ahí estaba su trono. Él no sabía que había un universo de millones de años luz, desde que sales de la atmósfera hasta que llegas a los confines del universo, porque sí, el universo no es infinito, tiene su límite, es muy enorme, es grande, pero tiene su límite. Y que Dios, en su soberanía, en su potestad, puede pues, en un pestañeo del tercer cielo, aparecer aquí. No está limitado por el tiempo ni por el espacio. Lo hace a través de un agujero de gusano, no sé. No sé que nada más que él puede de allí venir acá, del tercer cielo, fuera de los límites del universo, aparecer aquí. La Biblia nos enseña de 3 cielos. El primer cielo que va desde el centro de la tierra hasta las nubes, o sea, toda la tierra. ¿Por qué es el centro de la tierra? El Seol, el paraíso, la tierra, hasta la atmósfera. Todo eso es el primer cielo. El segundo cielo es de las nubes hasta los límites del universo. Y el tercer cielo, donde mora Dios, fuera de los límites del universo. Ahora, él empieza su rebelión y empieza a ascender, y sí, viene el ejército celestial, pero no es que todos pelean. Un ángel
Bueno, un arcángel da el golpe. En Miguel, en el mundo espiritual, no pelean así como Goku, aunque, pero eso es satánico, sí, muestra un poco las peleas de los ángeles, pero no es exactamente con golpes. No es tampoco que se agarran a espadazos ni con láseres, no, es con palabras. Los golpes en el mundo espiritual se dan con palabras. Las palabras golpean. Ahora, ¿es tan complicado creer eso? ¿Qué va a ser? Anda, pregúntale a un psicólogo si las palabras pueden golpear o no. A ver qué te dice. Claro que sí. Pueden herir. Y a veces mucho más fuerte que un golpe. En el mundo espiritual se golpea con palabras. Entonces viene Miguel, está ascendiendo Satanás con todos sus ángeles caídos y todos los habitantes de la tierra y rebeldes. Y viene Miguel, ¿quién como Dios? Un golpe. Jesús le dice a sus discípulos, yo vi caer a Satanás como un rayo. ¿Cómo fue eso? Cuando Miguel le dio el golpe. ¡Pum! En su caída, jaló detrás de él a todos esos ángeles que se estaban rebelando junto con él. Atravesó la corteza y llegó hasta el Seol. Salieron y le dijeron, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¿Quiénes le dijeron eso, hermano? No sé. La respuesta rápida, bueno, los que estaban habitando la Tierra, que fallecieron en su momento de su caída, el creó un cataclismo, ¿no? La ciencia, cuando te habla de la extinción de dinosaurios, dice que un meteorito se estrelló con la Tierra y que extinguió toda la vida que había. Bueno, no fue un meteorito, hermano. Fue un ángel. Un ángel rebelde al que lo bajaron de su nube, de un golpe. Cayó a toda velocidad, atravesó hasta el centro y extinguió toda la vida. Tú también te debilitaste como nosotros. Esos eran los que habitaban la tierra. Esa sería la respuesta rápida. Ahora, para los que les gusta así el misterio y todo, la palabra tiene un montón de partes, tiene un montón de vetas donde si quieres aprender, si te gustan los misterios, si te gustan las cosas, tienes un montón de lugares. Uno es este. A Satanás se le pone a gobernar la tierra con un título. No rey Satanás, no presidente Satanás, no primer ministro Satanás, protector. Ese fue su cargo político. Ahora, puede que en otros países que nos ven no estén muy familiarizados con ese título, pero acá en el Perú conocemos muy bien ese título. Cuando vino el libertador José San Martín, lo hicieron gobernante del país con ese título, protector. ¿Qué implica ese título? Que hay una amenaza externa, en este caso España, ¿no? E interna, en este caso los que querían seguir sujetos. A Satanás se le pone a gobernar el planeta con el título de protector. ¿Protector de qué? Se supone que era él y la creación que había allí. ¿O había algo más antes? Estas ya son especulaciones, ¿no? Y para la gente que le gusta andar leyendo, investigando. Pero esta teoría de la extinción de los dinosaurios, del cometa, del meteorito que se estrelló y todo, no es tan nueva, es muy reciente y se debe a estudios, análisis que se han hecho. Pero lo curioso es que cuando se descubrió esto, se descubrió que esto no pasó solo una vez, que por lo menos ha pasado 3 veces antes. Una hace unos 1.000 millones de años, otra hace unos 250 millones y la última hace unos 70 millones, que fue la que extinguió a los dinosaurios, ¿no? Y que de allí empezó toda la evolución y en la que estamos ahora. Según los científicos, que siempre les gusta dar buenas noticias, eso va a volver a pasar en algún momento. Pero el detalle es esto, ¿no? O sea, según ellos esto pasó 3 veces. Que algo cayó en la Tierra, extinguió toda la vida que se estaba formando y hubo un reinicio. Volvió a pasar, otra vez cayó algo y hubo un reinicio. Y ahí aparece Lucero, con toda su creación. De repente se achora, se va, lo bajan y hay un reinicio. Lo curioso es que cuando él cae,
salen a decirle, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Ahora, se habla de Satanás, pero la Biblia también habla de otras dos cosas. Habla de la muerte, y de la muerte no como una cosa, como un espíritu. Y las antiguas culturas conocían al miedo también como un espíritu. Y cuando vas a la palabra, en algunas partes, cuando hablan de ellos, como si hablaran de personas, de criaturas. Pero eso ya para los que hay misterios que ya nos enteraremos cuando estemos en la presencia de Dios. Pero bueno. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora, alguien me preguntó, bueno, ¿y si Dios sabía qué iba a pasar con Satanás? ¿Por qué lo creó entonces si él ya sabía que se iba a revelar y todo? Porque no hay libertad si no puedes elegir, y no hay elección si no hay alternativas. Pero como es Dios, perfecto, bueno, maravilloso, todo, la alternativa no iba a estar ni siquiera cerca. Y como Él hace las cosas fácil, tenía que ser lo más lejos a Él posible. Delante de vosotros pongo la vida y la muerte. ¿Es una elección difícil? No. Sería recontra fácil. ¿Quién elegiría la muerte? Ah, sí, pues, ¿quién elegiría la muerte? ¿Quién, no? ¿Quién sería tan tonto para elegir la muerte? Millones de personas son tan tontos para elegir la muerte. Él hizo la alternativa. Ahora, él, como él es bueno, él es incapaz de crear el mal. Él creó una criatura, el sello de la perfección. Pero le dio la libertad de elegir, y esta criatura, haciendo uso de su libertad, se rebeló. ¿Dios sabía qué iba a pasar? Sí. Pero entonces, ¿para qué la creó? Porque luego esta criatura iba a ser la alternativa a él, para que él finalmente pudiera forjar hijos. Él es Dios, pero él es Padre. Estaba el unigénito, pero él quería tener más hijos. Pero ¿cómo es Dios que estos hijos decidan adoptarlo como padre y quieran ser sus hijos? Y para que puedan tener esa oportunidad de decidir, tenía que haber una alternativa. Pero él no iba a ser difícil la cosa. La alternativa pues iba a estar bien lejos de él, para que sea fácil elegirlo a él. Pero ¿qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él los formó. Él hizo esta creación. Pero ellos eligieron su papel, su rol. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se los dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo esa parte mojadita. No toda la playa, solo esa parte que queda humedecida por las olas. Tan solo el remanente será salvo. Que si lo comparas con el resto de la playa es un mínimo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué?
porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesús. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esta es la única razón por la que tenemos que orar por el pueblo de Israel, para su salvación. O sea, tenemos que orar por ellos, la misma oración que hacemos por todos los que no conocen a Cristo Jesús. ¿Y por qué tenemos que hacer esa oración, hermano? Porque su destino va a ser el mismo de todos los que no reciben a Cristo Jesús. No hay diferencia. No hay judío ni griego. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No es que, no, pero para ellos va a ser una... No, todos. Mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que hablar y tienes que creer. No solo basta con creer, tienes que hablar y creer. Es más, si te das cuenta del orden en el que está, habla y cree. Hermano, es que yo no estoy seguro, pero háblalo. ¿Pero por qué? Si todavía no lo estoy creyendo. Porque el corazón y la boca están conectados. Entonces, así como de la abundancia del corazón va a hablar la boca, lo que tú hagas abundar en tu boca va a ir a tu corazón. Por eso es que el diablo se esfuerza tanto en que soltemos palabras de duda y de miedo. Por eso es que busca tanto que nosotros declaremos derrota, declaremos miedo, y pone gente y en los noticieros y en todas partes para que salga de nuestra boca. No va a salir por tu boca. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, Israel sí sabía que esto iba a pasar. Ya lo había dicho Moisés, ya lo había anticipado Isaías. Ellos sabían muy bien que Dios iba a hacer esto. ¿Qué cosa, hermano? ¿Reemplazarlos? ¿Lo sabían? Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Perdón, no 700, 7,000. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Cuál sería este remanente? ¿Quiénes eran estos escogidos? Los cristianos. Los primeros cristianos, recordemos, eran judíos. Eran de Israel. Los primeros que siguieron a Jesús eran israelitas. Ellos eran el remanente. Ellos eran los escogidos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Les queda claro? O sea, el remanente y los escogidos eran los cristianos. Porque los demás, los que estaban endurecidos, no eran parte de los escogidos, ni eran el remanente. Eran los demás. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, esta es parte de la oración que hacemos, ¿no? Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Si algunos se preguntaban, ay, el hermano, ¿por qué dice esas cosas? De aquí, hermano, aquí lo saqué, de los Salmos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero, por su transgresión, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ahora esta pregunta, ¿y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección? ¡Qué palabrita! O sea, Dios no se anda con términos ahí medios, no es políticamente correcto, es claro, crudamente, pero con todo el amor y el deseo que la gente entienda la gravedad del asunto. No son los que fueron puestos a un lado, su defección. Si no conocen la palabra, búsquenla. Su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más será su plena restauración? Porque a vosotros a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Ahora, esto no es exagerado. Esto que Pablo está mencionando es algo muy cierto. ¿Por qué, hermano? ¿Cuándo es que Israel va a ser restaurado? Esto es previo a su segunda venida. Él les anticipó. Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Mas no quisiste. No me verás de nuevo hasta que aprendas a decir Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor.
¿Han clamado eso en esa ciudad? Hasta ahora no, pero lo van a clamar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Ellos tienen los ojos vendados. Esto, la palabra lo dice y es tal cual lo entendemos. ¿Qué significa tener los ojos vendados? Estar engañado. Que alguien, que cuando decimos, no es que está con los ojos vendados, le han vendado los ojos, quiere decir que lo están engañando. Y sí, los líderes de esta nación, en quienes fluye el espíritu de Caín, de los fariseos, un espíritu de anticristo, un espíritu que se opone a Jesús, mantienen cegado al pueblo y lo mantienen engañado, trabajando y esperando la venida de su Mesías. Su Mesías, la palabra lo conoce como el anticristo. Y la nación está engañada. Miren, muchos judíos ignoran totalmente y no conocen el capítulo 53 de Isaías. No lo tocan. En sus reuniones, en sus sinagogas, no lo ven, no lo leen. Algunos cuando se lo han leído piensan que es parte del Nuevo Testamento. Todos ellos de inmediato cuando lo leen entienden que está hablando de Jesús. Ninguno entiende algo diferente. Te dicen, ¿de quién habla? De Jesús. ¿Y dónde crees que está eso? ¿En el Nuevo Testamento? No, en el Nuevo. Cuando le muestran que está en Isaías se quedan... Pues no lo conocen. Hay parte de la Escritura que adrede se las ocultan para que no vean. Ahora, no es que esto los haga totalmente inocentes, porque que no se los enseñen no quiere decir que ellos no lo puedan encontrar. Hoy con la tecnología que tenemos, todo se puede hacer. Pero de nuevo, es que en la religiosidad es cómodo dejar que otro sea el que decida, de otro sea el que haga, y yo me siento acá y no soy responsable de nada. No es que a mí me dijeron así. No, esa no es excusa. Todos nosotros tenemos nuestra parte, ya lo vamos a ver en el capítulo 12, es buscar a Dios, conocerlo. Antes, cuando éramos esclavos de pecado, éramos libres acerca de la justicia. Está bien, Dios no esperaba que lo buscáramos, pero ahora que tenemos su Espíritu Santo, sí, tenemos que hacerlo. Cuando ellos finalmente clamen, cuando vean a este Mesías sentarse en el templo y reclamar el sacrificio para él y se desengañen, recién van a empezar a darse cuenta, este no es el Mesías. O sea, nuestros líderes lo aceptan y lo proclaman, pero este no es el Mesías de las Escrituras. Y entonces van a volver sus ojos y van a empezar a pedir por su venida. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer si no la resurrección? ¿Qué va a pasar en su segunda venida? La resurrección, que nos cuenta ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis. Ese texto todos lo hemos oído alguna vez. ¿Qué será su reconciliación si no viene entre los muertos? Claro, eso es lo que va a pasar. Cuando finalmente ellos vuelvan sus ojos y clamen, al venir Jesús, vida de entre los muertos. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, no está exagerando Pablo. Sí, eso es lo que va a pasar cuando ellos sean reconciliados. Su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad de Dios
y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, subrayen, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios, aquí viene la genialidad matemática de Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí y continuamos la próxima semana. O si me pongo a explicar ya. Aleluya.